Ya. Entonces, lo que nosotros armamos, ustedes tienen que armar, ya de aquí tienen que convertirse en arquitectos de estructuras alimentarias. Un arquitecto, igual que es el que diseña cómo va a ser la casa, ¿no? Las funciones que le vamos a dar. Entonces, nosotros vamos a trabajar, ustedes tienen que diseñar primero esta estructura alimentaria. Esta estructura alimentaria, como ustedes vieron más adelante, vamos a mostrar, la estructura está diseñada que eh, nosotros, los alimentos que hacemos nosotros lo que comemos son moléculas, ¿no? Y para que lleguen como moléculas tienen que pasar en nuestro cuerpo y digerirlas. Como ven este circuito, nosotros este circuito de la energía solar se genera la fotosíntesis y se generan los carbohidratos, ya se generan los... Aquí tenemos ya, una vez generados estos carbohidratos por presencia de metabolismo, nosotros eh, hay plantas, las materias primas las extraemos de las plantas, del mismo ganado o de los cereales, como decía. Nosotros procesamos eso, hacemos un helado, hacemos un yogur, hacemos lo que hemos hablado aquí. Cualquier estructura que hemos diseñado, postres, independiente de la fuente, sean de origen vegetal o de origen animal, nosotros lo que hacemos es procesarla para tener una estructura. Esa estructura nosotros que le damos al consumidor es lo que tenemos que diseñarla. Esa estructura nosotros tiene que ser, cuando ustedes diseñan una estructura alimentaria, lo primero que hacen es observar los 5 sentidos, hacer una evaluación sensorial. Esa estructura lo que se vende, por eso nosotros diseñamos ahí una estructura alimentaria. Entonces yo les voy a mostrar un video ahorita de cómo diseñar una estructura alimentaria. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando diseñamos una estructura alimentaria? Entonces, cuando diseñamos esta estructura alimentaria, nosotros para el consumidor, tiene que ser ideal para la digestión, que tenga una buena digestión, porque en nuestro intestino ya se transforman en la digestión estas moléculas estos polisacáridos o estas proteínas tienen que convertirse en aminoácidos por el principio metabólico para que nos ayuden a desarrollar nuestro cuerpo. Entonces, este es el ciclo que nosotros seguimos para diseñar una estructura. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que ahora hay mucho gordo, ¿no? Entonces, todo lo que pasa es que los alimentos que se están entregando a los consumidores, o hay países donde todos son flacos, la mayoría, por ejemplo, pero es por cuestión de los alimentos que nosotros estamos ingiriendo. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que cuando ingerimos un alimento, nosotros tenemos la ingestión, hacemos la digestión, ya sea en el estómago o en el hígado. Nosotros en el hígado y pasa después al intestino. Los intestinos, nosotros ahí es donde extraemos ya los nutrientes. Y por último hacemos la digestión. Entonces, todo ese circuito que nosotros pasamos nos falta el mal diseño de los ingenieros de alimentos. Los ingenieros de alimentos no están diseñando alimentos. Entonces, nosotros queremos que ahora ustedes entren en el diseño de... Y algunos, por ejemplo, aquí fíjense, hay algunos que me están produciendo alimentos, algunas panaderías. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Ahorita los médicos de los gastroenterólogos o los prostólogos que llamamos nosotros, tienen mucha pega. ¿Por qué? Porque están produciendo, por ejemplo, pan con chía, pero a la chía no le están haciendo ningún procesamiento. A la chía no le hacen, donde el alimento ingresa y sale.
y cuando ingresa, está dañando los intestinos. Hay mucha gente ahorita enferma de los intestinos. ¿Por qué? Porque están produciendo las semillas que le ponen. Usted compra una semilla con sésamo, con chía, a las tortas le están mezclando esas semillas sin hacerle un tratamiento. Y están dañando el sistema intestinal. Las estructuras que se están haciendo están causando daño. Entonces, para evitar todo eso, nosotros lo que tenemos que hacer es, es diseñar esta falta de armonización. Entonces, los invito yo, jóvenes, que desde aquí en adelante ustedes ya se conviertan en ingenieros de alimentos, arquitectos. Ustedes sepan armar una estructura alimentaria. Entonces, cuando van a armar una estructura alimentaria, tenga una armonización. ¿Qué es una estructura de alimentos? La estructura de los alimentos, yo puedo comerme un pan, pero no sé qué ingredientes tienen adentro. Entonces, para eso nosotros usamos el microscopio electrónico. Hace 30 años ya nació cómo estaban armadas esa estructura. Entonces, esa estructura es, o matriz de los alimentos, organización de los alimentos en escala múltiple. Entonces, hay gente que me hace, por ejemplo, la estructura de un pan puede estar armada de proteína. Hay otros que las estructuras pueden estar armadas eh, las estructuras pueden estar armadas de carbohidratos, de almidones. Entonces, alguien puede diseñarme una estructura solamente que la parte interna sea de proteína, la parte externa sea de almidón. O al revés, yo le pido hágame una torta de puro proteína y adentro que estén los almidones. Entonces, como ingeniero, usted tiene que ser capaz de organizar esa estructura. ¿Qué pasa si estas estructuras no tienen grasa? Entonces, para eso nosotros es muy importante ya que ustedes me preparen ese tipo de estructura. Entonces, para nosotros es muy importante, como les decía, eh, saber qué aspectos es muy importante cuando leemos una estructura alimentaria. Yo les decía, el caso más importante es, este, un segundo, por favor, voy a dejar de compartir con estas 4 cosas. Nosotros tenemos que, ya ustedes, de acuerdo a su receta, que ustedes tienen que indicarme, por ejemplo, cuál es la preparación, cuál es la formulación de su producto. Tienen que indicarme la estructura, cómo está armada esa estructura. Y nosotros vamos a ver, hasta aquí yo quiero, la primera parte quiero que me hagan, la preparación, la receta que van a utilizar. Entonces, cada grupo lo que tiene que hacerme es la preparación y la formulación, la receta, el balance de masa y el balance de masa vamos a hacer de su producto que van a hacer. Primero la preparación, qué ingredientes tienen y la formulación. Tienen que ver cómo lo van a formular, cuánto es su balance de masa, pero nosotros ya nos vamos más allá. En la estructura, que es lo que yo quiero que hagan, ustedes ya tienen que diseñarme cuál es la ingeniería de estructura. ¿Qué pasa nosotros cuando cuando hablamos de estructura? Las estructuras que nosotros podemos hacer, les decía yo, podemos hacer diferentes tipos de estructuras, ¿no? Y eso tiene que ver, ahí las estructuras son, y lo primero, las que aman al agua o las que rechazan al agua. Por ejemplo, hay estructuras que aman al agua, como las galletas, por ejemplo, atrapan el agua, o estructuras que rechazan al agua, que sus moléculas son hidrofóbicas, no quieren al agua, como el pan, pierde el agua, los almidones.
no quieren al agua, entonces por eso nosotros lo llamamos este tipo de estructura, ¿no? Este, que no quieren al agua, no tienen la capacidad de almacenar agua en el interior de la estructura. Entonces, depende del diseño de la estructura que le vayamos a dar. Esta estructura, como les decía, nosotros cuando diseñamos tiene que ver todos estos parámetros, ¿no? De la producción, la vida útil, qué pasa en la masticación, qué pasa cuando... Ahí el diseño de la estructura tiene que ver mucho con la masticación. Si nosotros ni con los